Lucas capítulo 11. Yo leo del versículo 45 al 54. Lucas 11, versículo 45 al 54. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, muchas gracias, muy amable. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Desde la semana pasada comenzamos a estudiar este pasaje, hermano, el cual titulamos los falsos religiosos. Este pasaje, el Señor Jesús pronuncia este discurso en el contexto que Él va a visitar a un fariseo que lo invitó a comer. Este fariseo se extrañó de que Jesús no se hubiese lavado las manos antes de comer. Ahora, esta no era una cuestión de higiene. Usted sabe hoy en día, pues que hay bacterias, hermano, en las manos por contacto por muchas cosas, y a la hora de tomar los alimentos es recomendable lavarnos las manos antes de comer. ¿Por qué? Para evitar enfermarnos, porque en las manos pues hay muchas bacterias en el ambiente, por lo que tocamos, etc. Los fariseos eran personas muy, hermano, estrictas en guardar al pie de la letra la palabra de Dios, pero en su afán de, según ellos, guardar estrictamente la palabra de Dios, incurrían en prácticas y tradiciones y mandamientos de hombres, hermano, ya en unas prácticas y en unos mandamientos que inclusive ya eran muy difíciles de guardar, muy estrictos, y en algunos momentos caían en lo absurdo. Uno de ellos era que tenían que celebrar un rito de lavarse las manos, no por higiene, sino porque ellos consideraban que si al comer no se lavaban las manos, ellos eran ante Dios inmundos y cometían pecado. Así lo veían, hermano. Era un pecado ante Dios comer sin lavarse las manos. Entonces el Señor Jesús reprende a este fariseo y dice: ustedes los fariseos, hablando a todo este grupo, hermanos, esta secta del judaísmo, que en los tiempos del Señor Jesús aproximadamente eran unos 6,000 fariseos en Jerusalén. Y hermano, pues él les reprochaba que ellos por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de rapacidad, de maldad. También el Señor Jesús les reprendió que ellos, hermano, diezmaban la menta, la ruda y toda hortaliza. Ahora, que eran muy estrictos en diezmar cada cosa, pero se olvidaban de practicar la justicia y, hermano, y el amor de Dios. Ellos se enfatizaban más en lo material y eran estrictos en que cada persona diezmara exactamente hasta lo más mínimo, cuando Dios, hermano, en esos tiempos solamente mandaba
diezmar ciertos productos del campo. Entonces aquí continuamos con este tema, hermano, de los falsos hipócritas, hermano, que aún en nuestros días, en nuestros tiempos, pues en muchas iglesias se llena de estas personas, falsos hipócritas, falsos religiosos, que practican una religión externa. El Señor Jesús utiliza el término hipócritas. Hipócritas, lo hemos dicho en sin número de veces, es un término con el cual se designaba a los actores de teatro. En ese tiempo solamente existía el teatro. Imagínense ahora en estos tiempos que hay telenovelas y series y películas. Amén, hermanos. En ese tiempo lo único que se conocía para actuar era el teatro. Y cuando un actor entraba a escena, se decía que se ponía en modo hipócrita. ¿Qué? Que estaba actuando, estaba representando un papel. Terminando su actuación, pues volvía a la vida normal. Entonces es lo que el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos. Cuando menciona hipócritas, es que está representando un papel, que está fingiendo algo que no es. Y hermano, tengamos cuidado en nuestros tiempos, hermano, de estos falsos religiosos, que inclusive, hermanos, pues se llegan a convertir en pastores y también algunos hermanos con cargos y responsabilidades en iglesias. Y muchas veces, ah, muchos hermanos dentro de la congregación incurren en este error. Ahora vemos el versículo 43 y 44, todavía el Señor Jesús reprendiendo a los fariseos, les dice: ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima que no lo saben. Aquí el Señor Jesús le está reprendiendo a estos hipócritas, a estos fariseos, hermano, porque ellos amaban la posición social, ellos amaban el reconocimiento, que los saludaran, que los reconocieran como líderes, principalmente, hermano, los fariseos, pues muchas veces eran dirigentes espirituales, estaban en las sinagogas, eran más o menos los que daban el ejemplo a la sociedad cómo deberían de comportarse. Pero ellos, hermano, incurrían en errores, hermano, en prácticas ostentosas para que la gente creyera que ellos eran sumamente espirituales, que eran gentes muy consagradas a Dios y caían en exageraciones absurdas. Veamos cómo el Señor Jesús, por ejemplo, nos enseña ahí en Mateo, capítulo 5, allí en Mateo, capítulo 5, ya estamos en el 5, pase hacia el 6, perdón. Mateo 6, versículo 5, ¿estamos ahí? Que les exhorta el Señor Jesús a su pueblo: y cuando ores, no seas como quién, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Les digo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué hacían estos fariseos? Les gustaba orar en la calle, en la esquina, y lucirse. Ya se paraban y la gente los veía: oh, qué entregado es este hombre, qué consagrado es este varón, es un varón de Dios, es un santo. Y eso les gustaba a los fariseos. Parece absurdo, hermano, pero les gustaba que la gente lo reconociera como personas muy devotas a Dios. Y por eso el Señor Jesús dio esta amonestación: tú cuando ores, no seas como los hipócritas, no seas como aquellos que están actuando. ¿Ora qué? En lo secreto. ¿Sí? Allí en lo secreto donde se ve tu verdadera espiritualidad. No tienes que impresionar a los hombres. Por decirlo así, tienes que quedar bien con Dios. Yo recuerdo una anécdota que platicaron unos pastores que invitaron a una conferencia un pastor que era conocido, que era un hombre de gran
era un hombre de oración, muy consagrado a la oración. Y le tocó, lo hospedaron junto con un pastor novato, si no mal no recuerdo, y este pastor novato, pues emocionado que iba a compartir habitación con este pastor, que era un hombre de oración. Voy a ver cómo dedica este pastor su vida de oración. Y ya llegan al hotel en la noche, y el pastor llega, se cambia, dice, buenas noches, hermano, y apaga la luz y se acuesta. Y este pastor se queda, no, pues no que es un hombre de oración. Pues vamos a ver en la mañana. E igual. Y sí le preguntó, oiga, pastor, pues yo sé que usted es un hombre de oración y no lo vio orar. Y el pastor le dice, si yo voy a orar, lo voy a orar, pero no lo voy a hacer enfrente de ti. Amén, hermano. La lección, ¿cuál es? Hermano, no tenemos que actuar, no tenemos que demostrarle a los hombres que somos gente de devoción. Si vamos a practicar nuestro cristianismo, nuestros devocionales, tiene que ser ¿qué? En privado. Claro, si en alguna circunstancia no es posible, pero hermano, la intención cuando uno tiene oración es comunicarse y platicar con Dios, no impresionar a los hombres. Y estas personas pues les gustaba que lo saludaran, que lo reconocieran, varón de Dios. Y el Señor, hermano, siempre, siempre, siempre lo reprendió. Veamos ahí, hermano, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 8 al 12. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre el Señor, hermano, nos llama a la humildad. No pretender ser mayor que los demás. De hecho, Él dice, todos vosotros sois hermanos. Sí, claro, en la iglesia hay oficios, el pastor, el diácono, ¿verdad? Pero, hermano, eso es una cuestión de orden. El pastor, hermano, su responsabilidad es guiar a las ovejas, ministrar, alimentar, enseñar la palabra de Dios y aconsejar. Esa es la única labor. Pero, hermano, el pastor no es mayor que los hermanos, porque todos ante Dios somos hijos de Dios. Amén, hermano. Nada nos distingue de los demás. Pero estos fariseos, ellos buscaban prestigio, reconocimiento. Usted sabe, hermanos, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene jerarquías. ¿Cuál es el dirigente, el líder de la Iglesia Católica? Pues el Papa, ¿verdad? Y donde quiera que va el Papa. Ahora no en estos tiempos, hermano. En estos tiempos no se da eso. Pero todavía a principios del siglo XX, hermano, al Papa lo llevaban en una plataforma y lo cargaban. Lo cargaban, hermano, en una plataforma, personas lo llevaban cargado y él arriba sentado con su tiara. Ahora ya no usan tiara. ¿Qué es la tiara? Es un como tipo corona, ¿sí? Ahora ya no lo hacen, pero antes lo hacían, hermano, y la gente lo adoraba, lo veneraba. Ay, pastor, no lo adoran. Hermano, no sé si a usted le tocó cuando vino el Papa Juan Pablo II aquí en México, todavía estaba gobernando Vicente Fox. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Yo me acuerdo ahí por chismoso, ¿verdad? Estaba viendo la recepción que le dieron en el aeropuerto, hermanos, y va bajando el Papa, hermano, del avión y llega ante Fox, hermano, que era un recibimiento de Estado, como jefe de Estado, pero hermano Fox y su esposa Marta Saúl se le inclinan al Papa y dije, bueno, no saben ni lo que están haciendo, no saben el daño que le están haciendo al país. Como ellos representantes del país se le están inclinando a un hombre. ¿Y qué dice aquí el Señor Jesús? Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ya ves que le dicen el Santo Padre. ¿Sí has escuchado que le dicen así? El Santo Padre. No. Entonces, por eso el Señor Jesús dio esta reprensión, ¿sí? Que a nadie llaméis Padre, porque todos vosotros sois hermanos. Y en la iglesia todos somos iguales, ¿verdad? Sí, los pastores agradecemos, ¿verdad? La muestra de cariño y de respeto, pero simplemente es eso, ¿verdad? Pero los pastores no somos más que la gente. Igual los pastores, un verdadero pastor, ¿verdad? Consciente de su condición, reconoce que también es un pecador salvado por la gracia
de Dios y que no es mayor que los hermanos de la iglesia. Pero en algunas iglesias tienen jerarquías, ¿sí? Jerarquías, ¿verdad? Y a veces lamentablemente en las iglesias cristianas también, y eso no debe de suceder. Le dice el Señor Jesús que son como sepulcros que no se ven. Dice allí mismo en Mateo capítulo 23, versículo 27, cuando el Señor Jesús dijo que son sepulcros que no se ven. Aquí en Mateo dice, Mateo 27, ¿estamos allí? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué se dice sepulcros blanqueados? Usted sabe ahora si una persona tiene dinero y puede arreglar su tumba, o la tumba de su ser querido. ¿Estamos de acuerdo? Luego han sacado, bueno, ahorita lo voy a decir, han sacado tumbas. Una vez una persona estaba haciendo comparaciones de una tumba de un narcotraficante, la estaba comparando con su casa. Estaba más grande la tumba del narcotraficante que su casa. Dice, la tumba de fulano tal, famoso narcotraficante, y ahí está la foto de la tumba. Y luego dice, y la foto de mi casa, y su casa estaba más chica. Hermano, pero un narcotraficante. Ahora, ¿qué tiene que ver con la enseñanza? Dice el Señor Jesús cuando dice sepulcros blanqueados. En esos tiempos, hermano, usted sabe, se hacían 3 fiestas memoriales en Jerusalén, ¿verdad? Una de ellas era la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. Y por mandamiento de Dios, todos los israelitas, todos los varones judíos tenían que ir a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Pero no la podían celebrar si ellos estaban contaminados, inmundos espiritualmente. Entre las cosas que ellos tenían prohibido, hermano, tenían prohibido tocar a un muerto. Entonces, cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, para que la gente por error no se fuera a contaminar con el contacto de un muerto de una tumba, entonces las tumbas todas las blanqueaban, las encalaban, si me está siguiendo, las señalaban, para que la gente cuando iba dirigiéndose hacia Jerusalén, las viera de lejos, entonces pues se alejaran del camino donde estaban las tumbas, para no contaminarse ellos ceremonialmente y así celebrar la Pascua. Es lo que el Señor Jesús está diciendo, son como sepulcros blanqueados, señalados. Y la gente que anda encima de ellas, pues no lo sabe. Entonces el Señor Jesús está diciendo, bueno, así son ustedes, por fuera se limpian, se muestran hermosos, como la tumba de este narco. Pero al final, por dentro, ¿de qué están llenas las tumbas? ¿De qué están llenos los sepulcros? De pudredumbre, de corrupción, de huesos de muertos, de inmundicia. Es lo que el Señor Jesús está diciendo, hipócritas por fuera, y me voy a incluir, a veces nos mostramos hermosos, espirituales, creyentes, pero por dentro estamos llenos de maldad. Dice una oración del Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Y el Señor Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, y lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Entonces aquí la exhortación es que siempre estemos continuamente vigilando por nuestra limpieza interior, nuestra limpieza espiritual. Hemos exhortado siempre una oración que nos muestra aquí el Salmo 51, por favor, si me hace el favor de ver usted también. Una oración que debemos elevar a Dios con respecto a nuestro corazón. Dice allí, Salmo 51, versículo 10, ¿cuál es la exhortación? Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso, hermano, requiere comunión con Dios. Dice ahí el versículo 6 de ese mismo salmo que dice el rey David a Dios, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y allí, hermano, en los secretos de nuestra oración, pues no podemos engañar a Dios. Y si estamos honestos delante de Dios, vamos a reconocer que somos sumamente pecadores dentro de nuestro corazón. Y que a veces, hermano, estamos actuando. Y a veces, hermano, igual, como dice el Señor, somos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro estamos, ¿qué? Llenos de inmundicia.
Entonces, hermano, a Dios le agrada la honestidad ante Él, que reconozcamos que somos sumamente pecadores y que necesitamos una limpieza no exterior, sino ¿dónde? Interior. Entonces, hermano, y esa siempre fue la reprensión del Señor Jesús. Allí en nuestro texto principal que estamos exponiendo en esta escuela dominical, en Lucas capítulo 11, versículo 11, perdón, que me equivoqué del libro, pero sí es Lucas, ok, Lucas 11, versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Entre los fariseos invitados a la casa de este hombre, también estaba un intérprete de la ley. Estos intérpretes de la ley, hermano, son lo que en algunos textos de los evangelios nos llama como escribas. ¿Quiénes eran estos intérpretes de la ley, hermano? Pues hay que entender que en ese tiempo no toda la gente estaba alfabetizada, no todos podían leer ni escribir. Entonces estos hombres privilegiados, por alguna otra circunstancia, ellos podían leer y escribir. Y también, hermano, eran los encargados de hacer las copias exactas de la palabra de Dios. Pero lo que ellos hacían, el error que cometían, ellos interpretaban la ley. ¿Qué significaba esto? Estudiaban la palabra de Dios y ellos comenzaban a meditar y a pensar cómo se aplicaban las leyes de Dios en la vida práctica. Y allí, hermano, era donde ellos comenzaban a aplicar leyes según razonamientos humanos, que al final, hermano, eran mandamientos humanos y se los ponían a la gente. Cuando el Señor Jesús les comienza a reprender a los fariseos, ellos se sintieron ofendidos también. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les estaba diciendo la verdad. Con el tiempo, la ley de Dios, hermano, ya no se ponía énfasis en la palabra de Dios, sino en mandamientos y tradiciones de los hombres. Ellos, hermanos, sacaban mandamientos tan absurdos, hermano, que la gente ya estaba cargada de muchas leyes, no de la palabra de Dios, sino de mandamientos de hombres. Ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, de lavarse las manos. Decían, no, tú te tienes que lavar las manos antes de comer. Y ponían cuánta agua tenías que ocupar, por lo menos, mínimo, para que te lavara las manos. Ya una vez lo hablamos esto. No, tú para cumplir el requisito tienes que lavarte las manos más o menos con la cantidad de agua de un huevo y medio. Era lo mínimo. O sea, para cumplir con el mandamiento. Y la regla era que te echabas agua en las manos, que te escurriera del dorso de la mano hacia abajo. Y ya después no, al revés, así, te las enjuagabas y ya después al revés. Ese era un reglamento que tenían que seguir. No podías cargar una aguja. Si una persona tenía una prótesis, una pata de palo o algo así, se la tenía que quitar el día sábado, porque estaba infringiendo la ley de Dios. Y hay muchas leyes, hermano, tantas leyes, por ejemplo, de curar. Podías curar a una persona todos los días de la semana, pero el día sábado no. Al menos, si la vida de esa persona estaba en peligro, sí podías hacer algo por él. Pero caían en lo absurdo. Por ejemplo, si una persona se le cayó una barda encima, fíjese, se le cayó una barda encima, tú tenías que revisarlo. Si estaba en peligro su vida, lo sacabas. Pero si no estaba en peligro su vida, ahí lo dejabas. Ahí lo dejabas. Que él si pudiera salirse, que se saliera. ¿Por qué? Porque ya lo estabas curando y eso era ya un trabajo. Y al levantar las piedras, estabas cargando, ya estabas haciendo un trabajo. ¿Sí lo ve, hermano? A nosotros, a nuestros ojos, en nuestros tiempos, eso es absurdo. Y es absurdo. Pero en los tiempos del Señor Jesús, hermano, esa era la ley que enseñaban los escribas. Por eso el Señor Jesús los reprendía duramente, porque se olvidaban de la justicia y del amor de Dios. Cuando ya ve que él sanaba gente y mucha gente se enojaban con él porque él sanaba en el día de reposo. Y él dijo, bueno, en el día de reposo, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es bueno, salvar la vida
o perderla. ¿Quién de vosotros, si su oveja cae en un pozo, pues no la saca? Cuanto más la vida de un hombre. ¿Por qué, hermano? Porque estos intérpretes de la ley, hermano, llegaba un punto que interpretaban la ley a su manera y le ponían mandamientos a los hombres producto del razonamiento humano. ¿Qué sucede en nuestros tiempos? En muchas iglesias, hermano, se ponen también mandamientos que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Vamos a ver un texto, Romanos 3:20, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Pero estos intérpretes de la ley, ellos creían que por guardar la ley se salvaban y por aplicar mandamientos de aplicaciones en la vida cotidiana, según ellos pensaban que ya tenían el favor de Dios y así le enseñaban a la gente. Pero aquí la Biblia, hermanos, ¿qué nos dice? Que por la ley nadie es ¿qué? Justificado. ¿Para qué es la ley? ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Para demostrarnos que somos pecadores. Porque la misma Biblia dice que ¿quién puede guardar la ley de Dios? ¿Quién la guarda, hermanos? ¿Quién la guarda la perfección? ¿Quién la guarda? Nadie. Ahora, no significa que no la guardemos, porque la ley de Dios es buena y santa. Si usted practica los mandamientos de Dios, hermano, usted está practicando la justicia. Si usted guarda los mandamientos de Dios, usted anda en santidad, porque la ley de Dios es santa y buena. ¿Estamos de acuerdo? Pero nadie la guarda a la perfección. La perfección no existe aquí en la tierra. ¿Sí? Y por eso Cristo murió. Porque, hermanos, también nos dice Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16, ¿qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No nos salvamos por guardar la ley, nos salvamos por la fe de Cristo. Él sí cumplió la ley por nosotros y la cumplió también muriendo, llevando la maldición por nuestro pecado. Pero entonces, hermano, estos hombres ataban cargas a la gente porque ellos consideraban que así se iban a salvar de Dios. Y eso, hermano, es la represión que hace el Señor Jesús y que tengamos cuidado. Porque aún en nuestras iglesias, hermano, en los tiempos, iglesias evangélicas, imponen mandamientos de hombres. Yo recuerdo, fíjese, yo estuve estudiando, estuve en un colegio bíblico, nos enseñaron muchas cosas de ética pastoral y todo eso, pero sí decían, tú no debes, nunca te pares en un púlpito sin corbata y sin traje. O sea, que era de ley que teníamos que llevar corbata y saco. Y yo dije dentro de mí, bueno, claro, yo sé que para predicar la palabra de Dios hay que honrar el púlpito, ¿estamos de acuerdo? Honrar la ocasión y un culto es algo muy especial y hay que venir arreglados por reverencia a Dios, ¿verdad? Pero yo estuve 8 años predicando allá en el sureste de Veracruz. Allá le estaba platicando a unos hermanos, allá teníamos temperaturas de 47 grados los domingos. Ya a las 11, 12 ya empezaba a arreciar el calor. Hermano, yo predicaba con un ventilador, así de esta distancia. Tenía que predicar con un ventilador, hermano, porque no aguantaba el calor y mi jarrota de agua. Hubo ocasiones, bueno, va fuera de la predicación, ¿verdad? Hubo ocasiones, hermano, que me ponían Coca-Cola en una de aluminio bien fría. Ya en lo que buscaba en el versículo yo me echaba mi traguito de Coca-Cola porque, hermano, el calor era bárbaro. Allá solamente una vez me puse un saco sin corbata. Una vez nada. Siempre prediqué, hermano, sin corbata. ¿Por qué? Por el calor, hermano. El calor. Por el calor, simplemente. ¿Estaría pecando por eso? Claro que no.
Hay otras iglesias, ya les he comentado una vez, que las mujeres no se deben de poner aretes, que no se deben de maquillar, porque eso es pecado. Y una vez nos encontramos una señora y comenzó ya casi ya a regañar a mi esposa, porque íbamos ganando almas, evangelizando, repartiendo folletos, y mi esposa llevaba aretes. ¿Y usted por qué trae aretes? No, que eso no debe de ser, y que esto y que el otro. Imponen mandamientos de hombres. Yo le platiqué una vez, un hermano llegó a nuestra iglesia y me dice, ¿usted, pastor, de qué lado entra al púlpito? No, pues yo entro por ya sea por la izquierda o por la derecha. No, que usted tiene que entrar. Hermano, a veces cosas absurdas, tradiciones, mandamientos de hombres. Íbamos a bautizar a la gente. Decía, no, pastor, yo quiero bautizarme en un río para que el agua, el río se lleve mis pecados. ¿Dónde dice eso, hermano? La Biblia dice nomás que agua suficiente para cubrir el cuerpo, que simboliza la sepultura de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el agua no limpia nuestros pecados. Y mucha gente, no, que yo quiero ir al río. No, pues aquí los dos, no, yo quiero al río. Bueno, yo con tal de, íbamos al río, y hermano, allá lo que teníamos en Veracruz era mucha agua, ¿verdad? Bauticé en el mar, bauticé en el río, bauticé en albercas, hermano, pero eso no tiene nada que ver. Pero, hermano, la gente impone mandamientos de hombres. También con respecto al bautizo, no, es que si no están casados no se puede bautizar. Hermano, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Sí me está entendiendo? No que bauticé un jovencito, jovencitas de 12, 13 años. Les preguntaba, cuando ustedes mueran, ¿o dónde va a ir al cielo? ¿Por qué? Porque creo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice, pues, ¿qué impide que sea bautizado? No, está bien chamaco, no. Tiene que llevar un discipulado, no, tiene que crecer. Hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? Hermano, y así hay muchas cosas. Estas son las cosas que me vienen ahorita a la mente. Pero, hermano, en muchas iglesias que se dicen cristianas, evangélicas, cristocéntricas, a veces, hermano, meten mandamientos de hombres. Interpretan la ley a su manera. Y por eso, hermano, siempre el Señor Jesús censuró esto. Continuamos leyendo, por favor. Allí en nuestro texto, Lucas, capítulo 11, versículo 47, 49. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros ¿qué? Perseguirán. Hermano, siempre los profetas, siempre los predicadores han sido, hermano, perseguidos por la gente. Desde los tiempos de Moisés, que se predicaba la palabra de Dios, hermano, la gente, por alguna razón, por escuchar la verdad, le agarran rencor y resentimiento a los profetas, a los predicadores. En la Biblia tenemos testimonios de que profetas fueron muertos. Aquí el Señor Jesús dice, desde Abel, hermano, el hermano de Caín, pues fue la primera persona asesinada aquí en la tierra, dice el versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hermano, ¿recordamos a Abel, hermano de Caín? ¿Lo recordamos? ¿Sí recuerda usted? ¿Quién lo mató? Caín. ¿Por qué lo mató? Pues se puede decir que por envidia. Llegó el momento que ambos tenían que presentar su ofrenda ante Dios. Caín era labrador de la tierra y él llevó lo mejor de su trabajo. Abel era pastor de ovejas. ¿Qué hizo Abel? Llevó un corderito, una ovejita. Eso fue lo único que hizo. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y por eso Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Abel ofreció ese sacrificio por fe.
¿Estamos de acuerdo? Por fe. Y con ese sacrificio le predicó a Caín, sin palabra, simplemente con su puro testimonio, reconociendo que para tener el favor de Dios es necesario un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Ya desde el principio del mundo se predicaba eso, que no podemos acercarnos a Dios sin un sacrificio. Casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la Biblia? No hay remisión de pecados. A ver, por eso dice que por fe, él aceptó por fe que solamente la forma de acercarse a Dios es por medio de un sacrificio expiatorio, un sacrificio sustituto. ¿Qué hizo Abel? Él se quiso acercar a Dios por medio de sus obras, por medio del fruto de su trabajo, porque él era ¿qué? Labrador del campo. Usted sabe que el campo es un trabajo pues, muy duro, muy pesado, muy dedicado. Sembrar, ¿verdad? Cuidar, limpiar, deshiervar, todo eso, hermano, cosechar. Iba él satisfecho con su trabajo, pero usted sabe que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, desde ahí, hermano, desde ese entonces, la gente no quiere ajustarse a la palabra de Dios, no quiere seguir los requerimientos de Dios, quiere acercarse a Dios por medio de sus propias obras, y así no va a ser. Entonces, hermano, Abel con su ofrenda le predicó a Caín. ¿Qué hizo Caín? Lo mató. Y desde ahí, hermano, desde todos los profetas, y todos los profetas, como dice el Señor, a unos van a matar y a otros van a perseguir. Y Jesús le estaba predicando a los fariseos intérpretes de ese momento, porque habían dicho, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, no hubiéramos matado a los profetas. Inclusive nosotros decimos, si hubiéramos estado en los tiempos del Señor Jesús, hasta uno dice, me acuerdo de un hermano que dice, yo hasta lo hubiera defendido. Y sí, hermano, todos decimos, no, si hubiéramos estado en los tiempos del Señor Jesús, no, yo se hubiera querido en él. Pero hermano, esa generación, siempre decimos que la generación pasada tuvo errores, pero hermano, recuerda, hermanos, que cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, cuando era el tiempo señalado, cuando le dice Dios en la palabra, dice, he aquí tu rey que entra a ti, manso, humilde, ¿qué? Montado en un burrito, hijo de una burra. Esa era la señal para Israel que llegaba ya el Mesías prometido. Esa era la señal. ¿Y qué decía la gente cuando Jesús entró en ese burrito montado, manso y humilde? ¿Qué hacía la gente? Lo alababan, ponían sus mantos, ¿verdad? Hermano, ponerle el manto para que pasara alguien encima era una señal de sumisión, que ellos estaban sometiendo al rey. ¿Y qué gritaban? Hosana al hijo de David. Hosana, salve al hijo de David. Al decir hijo de David lo estaban reconociendo como el Mesías prometido. Y en menos de 8 días, ¿qué estaban gritando? Crucifícale. ¿A quién queréis que os suelte? Dijo Poncio Pilatos. ¿A Barrabás? ¿O al que se dice el Hijo de Dios, al Cristo? ¿Qué decía la gente? Suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con el que se dice el Cristo? Crucifica. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Cuál era el delito? Ellos gritaban crucifícalo porque estaban instigados por los dirigentes religiosos. ¿Por qué los dirigentes religiosos lo querían matar? Porque ellos les predicaba la verdad, que él decía serpientes, generación de víboras hipócritas. Y desde aquí los comenzó a reprender. Les decía la verdad. Ustedes se paran en el lugar santísimo, ni entran, ni dejan entrar. Les decía la verdad. Y ya cuando lo llevan a Poncio Pilato, ¿cuál fue el pecado que supuestamente el delito? Que se decía que él era rey. Pero cuando estaba entre los dirigentes religiosos le preguntaron muchas cosas y muchos testimonios falsos, hasta que le preguntan, bueno, ¿tú eres el hijo del bendito? ¿Qué dice el Señor Jesús? Tú lo has dicho, lo soy. Por eso lo mataron, por decir la verdad, por decir que era el hijo de Dios. Y ahorita en nuestros tiempos decimos, no, si hubiera estado en esos tiempos, no, yo no hubiera estado entre la multitud, yo hubiera dicho que lo levantara, que lo rescataran. Hermano, pero al rechazar al Señor Jesús, a no obedecer sus mandamientos, estamos cambiando a Jesús por Barrabás. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, no somos diferentes a esa generación.
Y a veces somos, ¿qué? Desea una persona, a veces somos hipócritas. La única forma que podemos, hermano, honrar a los profetas es obedeciendo su predicación. Dice allí en Mateo capítulo 23, versículos 29 al 30. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero hermano, eso es falso. Ve ahí un texto, hermano, que nos dice Nehemías. Está en el Antiguo Testamento antes de los Salmos. Nehemías capítulo 9. Vea la oración de Nehemías, confesando el pecado de su pueblo. Nehemías 9, versículo 26. Nehemías 9, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. ¿Y qué nos dice, hermanos? Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Por qué un profeta, por qué un predicador predica la palabra de Dios? ¿Cuál es su objetivo de predicar la palabra de Dios? Pues que la gente, ¿qué? Se convierta, se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios. Para que Dios tenga de ellos misericordia y la gente no continúe en su pecado y no caiga en el juicio de Dios. Ese es el único objetivo de los profetas, de los predicadores. Y la gente se enoja, la gente se molesta. Saliendo a ganar almas, hermano. A veces no se lo decimos a la gente. Pero hermano, cuando salimos a ganar almas, a testificar, déjenme decirles, lo digo yo personalmente, le estamos haciendo a la gente un bien. Le estamos diciendo la verdad. ¿Para que se salven de qué? De la condenación del infierno. La gente se ofende, se enoja, se molesta. Ya vienen a molestar. Ahorita no quiero, ahorita estoy ocupado. No lo puedo atender ahorita. Mire, le dejo el folleto. No, lléveselo. No, ¿sabes qué se trata? No me interesa. Lo hacen porque sí saben de qué se trata. Y no quieren nada con las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, ese es el objetivo de predicarles la palabra de Dios. ¿Y qué hace la gente? La gente se molesta con los profetas, con los predicadores. Cuando el objetivo, ¿cuál es? Que la gente escuche la palabra de Dios. La iglesia. Aunque, hermano, hay pastores que luego abusan de su posición y lucran con la fe. Pero, hermano, un pastor fiel, el objetivo es que la gente se convierta. ¿Y qué mayor gozo y satisfacción para un pastor, hermano, que pues que la gente se convierta a Dios? Mire, yo personalmente, pues ya tengo yo, desde que ingresé a una iglesia bautista, yo llegué a una iglesia bautista en el 2001, ya tiene, voy a cumplir en abril, en septiembre, 21 años, no, 23 años que estoy en una iglesia bautista. Comencé a servir ya en el año 2002, 2003, se puede decir que ya tengo 20 años sirviendo al Señor en el ministerio. Ahí en los cultos con los niños, luego entrar al colegio y usted sabe, hermanos, todo eso. Y hermano, ya he encontrado a niños que fueron mis niños en las clases. Hermano Cruz también tuvo niños, ¿verdad? La hermana Obdulia, ¿verdad? Niños, ¿verdad? En nuestras clases llegamos a tener hasta 100 niños, yo recuerdo, normalmente los domingos entre las 3 clases. Y a todos les predicaba, a todos los grupos les predicaba. Y hermano, ya ahora me he encontrado esos niños ya grandes, ya hasta con hijos, ¿verdad? Ya hasta me considero abuelo espiritual, ¿verdad? Porque ya muchos de esos chamacos, hermano, me los encuentro ya grandes, adultos, ya casados, ya con hijos, ¿verdad? Y
Pero tristemente, algunos me los encuentro, hermano, y parecen todos menos cristianos. Y ya me entero después platicando que ya les pasó esto, que ya les pasó aquello, lo otro. Y hermano, me da tristeza, me da tristeza. Y dije, bueno, esos chamaquitos, yo los tuve en un salón de clases, les predicaba, participaban, decían su versículo, cantaban su corito, me ayudaban en las predicaciones. Y ya crecen y hermano, ya están muy separados de las cosas de Dios. Me da tristeza, me da tristeza. Y me siento mal, dije, ¿en qué fallé yo? ¿En qué fallé? Claro, hay unos buenos ejemplos que también hay gente que fueron de niños en una iglesia y continúan en los caminos. ¿Cuál es la mejor forma de honrar a un predicador? Pues obedecer la palabra, que a veces no es la palabra de él, es la palabra ¿qué? De Dios. Y ese es el objetivo, que la gente se convierta y siga eh, al Señor. Por último, hermano, por último, voy a terminar esta clase, esta lección, ahí en Lucas, capítulo 11, versículos 52 al 54. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué? Para acusarle. Estos son términos de cacería. Cuando el depredador está acechando a su presa, ¿verdad? ¿Para en qué momento tropieza? Para abalanzarse sobre la presa. Esa era la actitud que tenían todos los fariseos, todos los intérpretes de la ley con el Señor Jesús, porque hermano, no les agradaba que el Señor Jesús los exhibiera ante el pueblo. Y aún así hay mucha gente en nuestras iglesias. ¿Qué demanda Dios? A estas personas hay que evitarlas. ¿Qué demanda Dios? Que seamos honestos y sinceros. Que practiquemos nuestra fe no para impresionar a los hombres, no para agradar a los hombres. Practicamos nuestra fe para honrar a Dios, para agradar a Dios. Y en lugar de preocuparnos de nuestra apariencia externa, ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Qué va a pensar la iglesia, el pastor? Mejor hermano, como siempre les he dicho, no te preocupes por lo que la gente piensa, preocúpate por lo que Dios sabe de ti. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias, y tú sabes, me faltan las palabras. Yo confío en tu Espíritu Santo y mi Dios, y en tu palabra poderosa que no vuelve a ti vacía. Vamos a entender que más que el exterior, más que practicar o actuar una religión, lo importante es nuestro interior, procurar la limpieza de nuestro interior, procurar, mi Dios, a ti que tú amas la verdad en lo íntimo, buscar de ti que crees en nosotros un corazón limpio y que renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.